Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias, Sol, por la presentación. Para nosotros es muy importante hacer este acto que, como dice Sol, es de pistoletazo de salida de un proceso que puede comenzar de forma humilde y debe comenzar de forma humilde, pero que tiene que ir creciendo en el tiempo. Gracias a los ponentes y las ponentes que están hoy aquí, porque van a contribuir, yo creo, que a fortalecer este proceso del que estamos hablando, y lo que yo voy a tratar de hacer es explicar el motivo fundamental por el que hemos decidido que esta campaña o proceso tenía que tener lugar. Yo creo que todos los que habéis hecho el esfuerzo un sábado frío como el de hoy en venir hoy aquí, sois conscientes de las dificultades por las que atraviesa nuestro país. Nuestro país, tanto en conjunto como sobre todo y muy especialmente la clase trabajadora y las personas más sencillas, más humildes que vivimos en estas sociedades. Creo que son problemas de muy diversa índole que atraviesan todas las esferas de la vida cotidiana. Son problemas que motivan movilizaciones como las del otro día de las pensiones. Son problemas que motivan, por ejemplo, movilizaciones como la de los estudiantes al defender la educación pública, la de la gente que defiende la sanidad pública y otra serie de demandas como las que veremos en próximos días con mucha fuerza o con casi toda probabilidad, como son las demandas feministas u otras que ya vienen desde hace mucho tiempo articulando pues, las demandas de denuncia de que nuestro sistema económico de producción y consumo está destruyendo el planeta. Y creo que todo eso está cruzado por un elemento básico, importante, crucial, que es el hecho de que vivimos en un estadio de precariedad permanente. Y esto para mí es relevante, porque creo que cuando empezó la crisis económica hubo un montón de gente que compró el discurso del entonces gobierno de España que decía que la crisis iba a provocar una suerte de ajuste temporal en nuestras condiciones materiales de vida. Dicho de otra forma, más sencilla, que íbamos a tener que acostumbrarnos a ajustarnos el cinturón, pero que, usando esa misma metáfora, a los pocos años podríamos volver de nuevo a ponernos el cinturón tal y como veníamos poniéndolos antes. Creo que esta idea es la idea que se ha roto, es la idea que la propia realidad demuestra que es falsa. Creo que la precariedad entendida en sus múltiples manifestaciones, no solo laboral, pero desde luego también laboral, esa precariedad consistente en salarios de miseria, en contratos a tiempo parcial, en jornadas a tiempo parcial, quiero decir, en contratos temporales a veces de contratos de un solo día de duración, a veces en el mejor de los casos, en muchas ocasiones, se trata de contratos por semanas, bueno, que impiden directamente poder formar un proyecto de vida, poder articular un proyecto de vida que tenga cierto sentido y dignidad en referencia a hacer cosas que para otras generaciones pues no estaban tan en duda, como puede ser formar una familia, adquirir una vivienda o irse de vacaciones. Son elementos que parecían que eran ya conquistas consolidadas que hoy en día están en cuestión porque no hay bases materiales para poder ponerlas en marcha. Es normal que cuando uno no sabe si a la semana siguiente va a tener un trabajo o no lo va a tener, no pueda tomar decisiones como irse de vacaciones o sencillamente hacer un proyecto de medio plazo, con quien sea. Creo que este estadio de precariedad se está consolidando. Los datos así lo reflejan, nuestras vivencias personales así lo reflejan. El discurso oficial, desde luego, va por otro camino. Es el camino de Mariano Rajoy, de la recuperación económica y de las mentiras que no conectan con la realidad de la mayoría de la sociedad española. Pero el eje de lo que yo quiero plantear aquí es precisamente la necesidad de comprender que lo que nos estamos jugando en estos últimos años y lo que nos vamos a jugar en los próximos años es el tipo de país en el que vamos a vivir las próximas décadas. Lo que se está poniendo en juego es el diseño de país en su conjunto para las próximas generaciones en este país. Esto es muy relevante, porque esto significa que el foco ya no se debe poner única y exclusivamente en los aspectos electorales, a los que estamos
excesivamente acostumbrados al hablar de política. De hecho, a veces, y en el sentido común así sucede, la política parece referirse única y exclusivamente a las peleas entre partidos políticos que se presentan a las elecciones, cuando en realidad lo que nos estamos jugando tiene que ver con algo que va mucho más allá de todo eso. Tiene que ver con la forma en la que se va a acceder a los servicios fundamentales como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, la prestación por desempleo o cualquier otro elemento que nos pueda parecer básico en nuestra vida, como el acceso, por ejemplo, a una energía asequible, que podamos pagarla con nuestros propios ingresos, etc. Todo eso es lo que nos estamos jugando, en cómo se va a gestionar para las próximas décadas. Dicho de una forma más sencilla. Recordaréis, los más mayores de aquí, que en los años 70, 80, las demandas de la clase trabajadora respecto a la educación consistían fundamentalmente en un lema que lo resumía muy bien, que era que el hijo o la hija del obrero y de la obrera pudieran ir a la universidad. Y esto fue una conquista que, gracias a la movilización del movimiento obrero, gracias a la movilización de los estudiantes y de las estudiantes, pues se consiguió más o menos facilitar. Hoy, sin embargo, después de años de recortes en la educación pública, te puedes encontrar con unas tasas de acceso a la universidad que son barreras infranqueables para gran parte de las familias trabajadoras de este país. Ya no hace falta irse a los másteres públicos que pueden llegar a costar más de 8.000 euros, sino directamente a las tasas universitarias de las licenciaturas normales. Esto no es inevitable, esto no es una necesidad histórica, podría ser de otra manera. Hay muchos países en la Unión Europea donde la universidad es gratuita o que a veces solo cuesta incluso 50 euros al año. En nuestro país, sin embargo, se pone una barrera infranqueable para determinados estratos de las clases sociales más bajas y cada vez abarcando más sectores sociales. Bien, este caso concreto que acabo de poner de la educación puede darse en otros más. Se da en la sanidad, que de momento pierde calidad con los recortes y pierde efectivos y crece las listas de espera, crece los desincentivos a la sanidad pública, pero también sucede, por ejemplo, con un caso muy claro, que es el de las pensiones. El de las pensiones y el discurso del Partido Popular ahora de decir hay que hacerse un plan de pensiones privado es el discurso claro de un sálvese quien pueda, cuando ese quien pueda solo son aquellos que tienen el suficiente dinero como para poder financiarse un fondo de inversión privado, porque de hecho no es un plan de pensiones, es un fondo de inversión como es cualquier tipo de ahorro en un banco. Pero desde luego es una forma de atacar al sistema público de pensiones. Todas estas cuestiones que parecen demandas dispersas, aisladas unas de otras, pertenecen al mismo proyecto de cambio de país, de cambio de época, de cambio de modelo social, de cambio de orden social. Y lo que yo quiero que os planteéis es qué tipo de sociedad os gustaría a vosotros y a vosotras tener para España para las próximas 5 décadas. ¿Qué es lo que queréis que vuestros hijos e hijas puedan disfrutar? Porque los más jóvenes que estéis aquí tendréis que preguntaros si vais a cobrar una pensión. Si en este momento, con el curso de los acontecimientos como estamos viendo, ¿vamos o no vamos a cobrar una pensión cuando nos jubilemos? Sí, llegamos a jubilarnos, porque dadas las reformas igual nos van a poner la edad de jubilación a la edad de la muerte y de esa manera, pues desde luego el plan de pensiones público pues va a salir muy barato porque no va a tener que pagarlo en absoluto. Que es, en última instancia, aunque parezca una cosa paradójica, es el proyecto de fondo. Es el proyecto filosófico de fondo de muérete lo antes posible porque así ahorramos en el sistema público de pensiones, entendiendo el sistema público de pensiones no como un derecho, sino como un gasto pues, que debemos limitar. Esta concepción, que es también cultural, no solo es material, es cultural, es esta inoculación de ideas de individualistas, de en realidad las pensiones son más justas si cada uno se paga la suya y no si hacemos un reparto de solidaridad, son las que estamos ahora mismo disputando. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que nos estamos jugando. Y creo que la solución pasa por articular todas estas demandas, estas realidades que nos llevan a ir a las manifestaciones, a votar a determinadas organizaciones políticas, articularlas en torno a un proyecto de país. Un proyecto de país para que no reduzcamos la política a un programa electoral. No se trata solo de subir las pensiones. No se trata solo de bajar las tasas universitarias, se trata de construir una sociedad alternativa donde todo eso esté integrado, pero que demos seguridad y certezas del país que queremos construir.
Y para nosotros ese país se llama España republicana federal. Es el marco en el que nosotros creemos que se pueden resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía y también los problemas que pueden ser no tan cotidianos, pero que se pueden resolver en ese ámbito, como es el encaje territorial. Creemos que todo esto es lo que tenemos que explicar a todo el mundo y ahí necesitamos mucha pedagogía. Entonces, lo que queremos hacer con este tipo de actos, que comienzan hoy, pero que no terminan ni mucho menos hoy, y que tampoco es una campaña, digamos, electoral, no hemos venido a pedir el voto, hemos venido a explicar cuál es nuestro proyecto de país. ¿Y cuál es nuestro proyecto de país? Para reforzarlo, debatirlo, reflexionar sobre él, mejorarlo, enriquecerlo y poder seguir construyéndolo. Porque esto es una cuestión colectiva, no cabe ninguna duda. Y por eso, cuando nos preguntan sobre la confluencia, cuando nos preguntan sobre la unidad popular, nosotros siempre explicamos esto antes. Porque la pregunta original es ¿qué nos jugamos? Y cuando respondemos ¿qué nos jugamos?, explicamos con qué instrumentos queremos afrontar esa batalla. Y para nosotros la unidad popular, la confluencia es un instrumento útil para disputar esa batalla. Simplificado de una forma muy clara, a mi juicio. Si nosotros en la izquierda política de este país, una izquierda plural, heterogénea, algunos somos comunistas, otros no son comunistas, otros son socialdemócratas, otros no quieren tener etiquetas, otros son feministas, otros son ecologistas. Formamos una familia rica, heterogénea, compleja. Pero si nosotros, todos esos actores que hoy llenamos este salón, pero que podríamos llenar plazas y que podríamos llenar ciudades, somos incapaces de ponernos de acuerdo en defender un proyecto de país para las próximas décadas, que no os quepa ninguna duda de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que otros actores que sí se han puesto de acuerdo en el proyecto de país que quieren, llámese Rajoy y Rivera, van a diseñar el país para las próximas décadas. Esa es la disputa. Esa es la disputa. Si nosotros no somos capaces de articular un proyecto de país en defensa de los intereses y los valores que estamos defendiendo tradicionalmente, más allá de los matices que podamos tener entre nosotros y entre nosotras, si no somos capaces de hacerlo, la derecha siempre lo hace. Y la derecha siempre tiene claro eso. No por casualidad están gobernando en este momento. No solo en España, sino también en otras partes de Europa y creciendo, desgraciadamente, en América Latina, porque tienen un proyecto de país. Entonces, nosotros no podemos limitarnos a la pelea electoral, no podemos limitarnos ni siquiera a la discusión concreta de un determinado ámbito. Para nosotros nos jugamos la sociedad entera. Y como nos jugamos la sociedad entera, nos jugamos las generaciones enteras, construimos un proyecto de país. La confluencia tiene sentido en ese marco. No únicamente porque haya unas elecciones en el 2019 o porque haya unas elecciones en cualquier otro año. Es sencillamente porque queremos que las próximas décadas en nuestro país haya un modelo social construido por nosotros y por nosotras, y no por Rajoy y Rivera. Este es el eje fundamental y la forma más sencilla de entender por qué tenemos que defender un proyecto de país. En nuestro caso se llama República Federal y tiene unos contenidos políticos que, a lo largo de muchos años de historia de Izquierda Unida, de nuestra tradición política, del Partido Comunista, hemos ido construyendo y enriqueciendo, adaptándolo a los cambios sociales. Pero esto hay que seguir avanzándolo y hay que explicárselo a la gente. Y yo creo que vamos a vivir tiempos convulsos, va a haber una manifestación el 8 de marzo que explicará y reflejará la fuerza de un movimiento social como es el feminismo. Hemos visto movilizaciones de pensiones, vamos probablemente a una primavera muy intensa en movilizaciones sociales y creo que tenemos que ser capaces de articular todo eso en un proyecto de país. No se pueden quedar en meras movilizaciones sectoriales, tenemos que construir un modelo de país porque la derecha cada vez que ataca las pensiones es porque ya tiene un modelo de país en la cabeza. De hecho, la derecha lo tiene tan claro porque sabe perfectamente que su modelo de precariedad permanente es el modelo que explica que no va a haber dinero para las pensiones públicas, porque dada esa hipótesis asumida de que vamos a vivir precariamente con sueldos de miseria, no va a haber cotizaciones suficientes, no va a haber pensiones públicas, sálvese quien pueda. Ellos sí tienen un proyecto coherente para su propio modelo social. Construyamos nosotros el nuestro. No digo que no exista, digo que enriquezcámoslo todo lo posible para construirlo. Creo que las intervenciones que van a venir ahora nos van a ayudar a iluminar muchos de esos aspectos. Pero yo os pido aquí, en esta sala, un favor.
el favor de que no solo nos limitemos a reflexionar en estas paredes, sino que seamos capaces de trasladarlo más allá a nuestros espacios de trabajo, espacios familiares, espacios de vecindad con otras personas, para compartir estas reflexiones y tener muy claro qué es lo que nos estamos jugando. Que, insisto, no son las elecciones. Las elecciones es un elemento accesorio dentro de todo este proceso. Nos estamos jugando si vuestros nietos o nietas pues van a poder ir a la universidad siendo hijos de la clase trabajadora o no van a poder hacerlo, si para poder tener una pensión van a tener que trabajar 24 horas al día sin poder formar una familia y sin poder irse de vacaciones. Estas cuestiones son las que nos jugamos y yo creo que son de suficiente envergadura como para movilizarnos y seguir luchando. Muchísimas gracias.